Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy les traigo algo que me han estado pidiendo mucho por Instagram y es este pequeño caballerito. Ya hace algún tiempo hicimos a la muñequita y nos faltaba hacer a este pequeño hombrecito. Miren cómo se ve. A mí me queda de aproximadamente unos 13 centímetros con estos materiales. Vamos a usar hilo color piel, blanco, negro y azul. Y beige si deseas tejer el sombrerito, aguja de crochet de 2.5 milímetros, cortador de hilos, aguja lanera, marcador de puntos, hilo de bordar blanco y negro para hacerle los ojitos. Si prefieres ponerle ojitos de seguridad, puedes usar de 8 o 9 milímetros. Y por último, relleno sintético. Espero que les guste y sin más, comenzamos. Iniciamos por la cabeza haciendo un anillo mágico y vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo. En la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. Es decir, vamos a hacer 2 puntos sobre el mismo punto de la vuelta anterior. Este primer punto siempre se dificulta un poco. Y ya tenemos primer punto, colocamos el marcador aquí y en este mismo lugar vamos a tejer otro punto bajo. Y continuamos de esta forma durante toda la vuelta. Un punto y segundo punto en el mismo lugar. Al terminar esta vuelta debemos tener un total de 16 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 3 donde tejeremos un punto en el primer punto, colocamos nuevamente el marcador y en el punto que sigue vamos a realizar un aumento. Y continuamos esta secuencia, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Y al finalizar tendremos un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 4 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Este es mi primer punto, segundo y tercer punto bajo. Y a continuación un aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. 1, 2 y 3 puntos bajos y un aumento. Finalizamos esta vuelta con 30 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 5, donde haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos y un aumento que vamos a repetir durante toda la vuelta y al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. De la vuelta 6 a la vuelta 11 vamos a realizar solo puntos bajos. Vamos a hacer 6 vueltas sin aumentar ni disminuir. Vamos a tejer los 36 puntos bajos que nos quedaron en la última vuelta. Ya que he finalizado mis 6 vueltas de puntos bajos, ahora en esta próxima vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y a continuación una disminución. Y repetimos 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esta secuencia la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 30 puntos. Iniciamos la vuelta 13 haciendo 3 puntos bajos. 1, colocamos marcador, 2 y 3 y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos.
Pasamos a la vuelta 14, donde tejeremos 2 puntos bajos y una disminución. Primer punto, segundo punto y una disminución. Y repetimos esta secuencia hasta finalizar la vuelta. 2 puntos bajos y una disminución. Y al terminar tendremos un total de 18 puntos bajos. Yo en esta ocasión no he puesto ojitos de seguridad porque voy a bordarlos. Ahora vamos a rellenar antes de continuar cerrando. Pasamos a la vuelta 15 y en esta vuelta vamos a realizar 9 disminuciones. Primera disminución, colocamos el marcador y hacemos 8 disminuciones más, hasta finalizar la vuelta, que tendremos 9 puntos bajos. Al terminar esta vuelta dejamos hebra y cortamos el hilo. Ahora terminaremos de cerrar con una aguja lanera. Ahora vamos a cerrar tomando la hebra de atrás del punto. Este es el punto entero. Esta es la hebra de adelante y esta otra es la hebra de atrás. Vamos a trabajar tomando solo la hebra de atrás del punto, solo esta. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a pasar la aguja del centro del punto hacia atrás, tomando la hebra de atrás del punto, y en el punto siguiente lo tomaremos al revés, desde afuera hacia adentro, hacia el centro del punto, tomando nuevamente la hebra de atrás. En el punto que sigue volvemos a tomar la hebra trasera, pero desde el centro del punto hacia atrás. Y en el punto que sigue lo volvemos a tomar al revés, desde atrás hasta el centro del punto. Vamos a cerrar de esta manera hasta llegar al último punto. Lo estamos haciendo de esta forma porque necesitamos la hebra de adelante libre para hacer la ropita del muñequito. Al terminar, alamos el hilo para que quede bien cerrado y vamos a rematar y perder el hilo. Como les había mencionado, vamos a trabajar ahora por la hebra de adelante de la vuelta 15. Vamos a tomar el hilo blanco y lo vamos a pasar por aquí. Vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Estas cadenas no van a contar como punto y en este mismo lugar voy a realizar 2 puntos altos. Este hilito lo vamos a ir escondiendo entre los puntos a medida que vayamos tejiendo. Hago mi primer punto alto y en este mismo lugar otro punto alto más. En el próximo punto vamos a realizar nuevamente 2 puntos altos. Primer punto alto y segundo punto alto. Y vamos a continuar de esta manera durante toda esta vuelta. Vamos a realizar 2 puntos altos en cada hebra que nos quedó libre de la vuelta 15. Esto lo vamos a hacer un total de 9 veces y al finalizar vamos a tener 18 puntos altos. Finalizada la vuelta, contamos para comprobar que nos quedan 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y aquí tenemos las 2 cadenas que no cuentan como punto. Ahora salto las 2 cadenas y en el primer punto alto tomo hilo y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Nuevamente levanto 2 cadenas de altura que no van a contar como punto y en este mismo lugar vamos a realizar un punto alto. Este será mi primer punto alto de la vuelta. En el punto que sigue hacemos otro punto alto y vamos a continuar haciendo puntos altos hasta tener 8 en total. 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Y en el próximo punto vamos a hacer un aumento de puntos altos. Y volvemos a tejer 8 puntos altos y un aumento. Al terminar esta vuelta debemos tener 20 puntos altos. Al terminar la vuelta volvemos a saltar las 2 cadenas y realizamos un punto deslizado sobre el primer punto alto. Nuevamente levantamos 2 cadenas de altura y en esta vuelta vamos a realizar 9 puntos altos y un aumento. Primer punto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora hacemos un aumento. Y volvemos a repetir 9 puntos bajos y un aumento. Y finalizamos esta vuelta con 22 puntos altos. Al finalizar la vuelta volvemos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto alto y cortamos el hilo. Y hasta aquí la camiseta de nuestro hombrecito. Ahora vamos a cerrar de la siguiente forma. Ensartamos el hilo que dejamos en una aguja lanera, saltamos el punto que está a continuación y por el que sigue pasamos la aguja, atravesando el punto, y ahora pasamos la aguja por el centro del último punto, del punto donde salió el hilo. Atravesamos por aquí tomando la hebra trasera, estiramos para que quede bien cerrado el punto y ahora lo que vamos a hacer es esconder este hilo entre las hebras. Esto lo hemos hecho ya en otros videos. Con esto logramos un cierre casi perfecto. Como pueden ver, no se nota el final de la vuelta, así que podemos comenzar por cualquier punto. Vamos a insertar la aguja por cualquier punto y vamos a tomar el hilo azul para comenzar el short del muñequito. Tomamos el hilo y vamos a levantar 2 cadenas. En este mismo lugar vamos a realizar un punto alto y vamos a hacer 5 puntos altos en total. Este es el primero, segundo. Miren, ahora en este próximo punto es que me quedó el cierre que hicimos. Aquí, si se dan cuenta, nos quedan 2 puntos. El punto que hicimos con la aguja lanera y el punto que teníamos normalmente en la vuelta. Entonces, aquí a la hora de hacer el próximo punto debemos tomar ambos puntos, porque de lo contrario, cuando vayamos a tejer, si no tomamos ambos puntos, nos va a quedar esa línea ahí suelta. Entonces, hago aquí mi tercer punto alto, tomando ambos puntos. Y continúo tejiendo. Cuarto punto y quinto punto alto. Ahora vamos a hacer un aumento en el próximo punto. Continuamos con 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos haciendo un aumento, 1 y 2 puntos altos en este mismo punto. Y finalizamos con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Finalizamos esta vuelta con 24 puntos. Cerramos con un punto deslizado tomando el primer punto alto de la vuelta. Para hacer las patas del pantalón vamos a contar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí vamos a poner un marcador. Esta es la mitad de los puntos que nos habían quedado de la vuelta anterior, que habían sido 24. De este lado también tenemos 12 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltar estos primeros 12 puntos de la vuelta. De momento no los vamos a tocar. Vamos a girar el tejido y vamos a tomar el punto que sigue a donde pusimos el marcador y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Levantamos 2 cadenas, 1 y 2, y en este mismo lugar voy a realizar un punto alto. En el punto que sigue voy a hacer otro punto alto y vamos a hacer en total 12 puntos altos. Voy por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora saltamos las 2 cadenas que hicimos al inicio, que no van a contar como punto. Y en el primer punto alto vamos a realizar un punto deslizado. Nuevamente 2 cadenas de altura y en este mismo lugar un punto alto. En el punto que sigue hacemos otro punto alto. Y volvemos a tejer 12 puntos altos por toda la vuelta. Al llegar al final, cerramos con un punto deslizado, tomando el primer punto alto de la vuelta. Y ya cortamos el hilo. Para hacer la otra pata, tomamos este primer punto, que este punto viene siendo el último de la otra patica. Introducimos la aguja por este punto y vamos a tomar también el punto donde teníamos puesto el marcador. Tomamos el hilo y lo pasamos por ambos puntos. Y vamos a levantar aquí 2 cadenas. 1 y 2. Vamos a tomar hilo y vamos a realizar un punto alto, pero en esta ocasión en el punto que sigue. Y vamos a continuar realizando puntos altos por toda la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este es el punto donde teníamos puesto inicialmente el marcador. Al terminar la vuelta volvemos a hacer un punto deslizado tomando el primer punto de la vuelta. Nuevamente levantamos 2 cadenas, 1 y 2, y en este mismo lugar vamos a realizar un punto alto. En el punto que sigue hacemos otro punto alto y continuamos realizando puntos altos por toda la vuelta. 12 puntos altos en total. Al finalizar, cerramos con un punto deslizado, tomando el primer punto alto de la vuelta y cortamos el hilo. Para finalizar, aplicamos en ambas patas del short el cierre que realizamos en la camiseta. Pasamos a hacer los brazos. Iniciamos haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5.
Cerramos el anillo. En la segunda vuelta vamos a realizar 5 aumentos, 2 puntos en cada punto, 1 y 2, hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 10 puntos. En las vueltas 3 y 4 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a realizar 2 vueltas de solo puntos bajos, 10 puntos bajos en cada una. En la vuelta 5 vamos a realizar 5 disminuciones y vamos a poner un poquito de relleno antes de terminar la vuelta. Finalizamos esta vuelta con un total de 5 puntos, dejamos una hebra larga de aproximadamente 35-40 centímetros y cortamos el hilo. Enhebramos el hilo que dejamos en una aguja lanera y terminamos de cerrar pasando la aguja por la hebra de adelante de cada punto. 1, 2, 3. Vamos pasando la aguja y vamos tirando del hilo para que se vaya cerrando. 4 y 5. Alamos el hilo para que quede bien cerrado. Ahora tomamos el ganchillo y lo pasamos entre los puntos de esta última vuelta. Tomamos el hilo que nos quedó, lo traemos al frente y levantamos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y listo, así nos quedó nuestro bracito y vamos a hacer otro igual a este. Con hilo negro haremos los zapaticos del muñequito. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos como este que tenemos aquí. En la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo en el primer punto y en el punto que sigue vamos a realizar un aumento. En el punto que sigue otro aumento y vamos a repetir esta secuencia. Un punto bajo y 2 aumentos. Primer aumento y segundo aumento. Finalizamos esta vuelta con 10 puntos. Pasamos a la vuelta 3 donde haremos 2 puntos bajos, 1, 2. A continuación 2 aumentos, primer aumento, segundo aumento. Continuamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Volvemos a hacer 2 aumentos, primer aumento, segundo aumento y finalizamos con un punto bajo. Terminamos esta vuelta con 14 puntos. En las vueltas 4 y 5 vamos a tejer solo puntos bajos. Vamos a realizar 14 puntos bajos en cada una de estas vueltas. Pasamos a la vuelta 6 y haremos un punto bajo, 4 disminuciones seguidas, 1, 2, 3 y 4. Y continuamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en esta última no terminaremos de cerrar el punto porque vamos a realizar un cambio de color. Vamos a tomar el color piel, lo vamos a insertar aquí. Terminamos de cerrar este punto con este color. Y aquí podemos cortar el hilo negro porque no lo vamos a usar más. Y vamos a realizar un nudito entre estos dos hilos. En la vuelta 7 vamos a realizar 5 disminuciones con el color piel. Pero antes de seguir cerrando, vamos a rellenar. Ya puse el relleno en mi zapatico y voy a continuar con las disminuciones. Segunda disminución. Tercera disminución.
cuarta disminución y quinta disminución. Vamos a dejar una hebra bien larga y vamos a cortar el hilo. Terminamos de cerrar con una aguja lanera, como mismo hicimos con los bracitos. Ahora pasamos el ganchillo entre los puntos y vamos a realizar aquí 17 cadenas. Una vez terminemos, hacemos otro pie igual a este. Para hacer el pelo de nuestro hombrecito, vamos a hacer con hilo negro las vueltas de la 1 a la 11 que hicimos en la cabeza. Nos debe quedar como este y vamos a dejar al terminar una hebra larga para coser a la cabeza. Como les había dicho anteriormente, vamos a bordar los ojitos y vamos a ubicarlo a partir del anillo mágico. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre las vueltas 8 y 9, aquí nos va a quedar la parte superior del ojo y va a abarcar las siguientes dos vueltas. Yo adelanté y bordé este ojito, ahora vamos a hacer el otro. Primeramente comprobamos que nos queden en la misma línea, aquí y aquí por la parte de arriba. Vamos a introducir la aguja por aquí. Esto ya lo hemos realizado en otros vídeos, como en la muñequita bambolina y en la carita feliz. Ahora lo que vamos a hacer es pasar la aguja varias veces entre estos dos puntos. De esta forma vamos rellenando el ojo y debemos tener en cuenta que nos quede igual al que ya hicimos. Vamos acomodando con los dedos. Si te es más fácil, puedes contar la cantidad de puntadas que das en un ojo y en el otro, para que te queden los dos iguales. Ahora vamos a llevar la aguja a la parte superior interna del ojito para hacer las pestañas. Vamos a hacer una línea inclinada, como esta de aquí. Vamos a hacerla una vuelta más abajo y 2 puntos hacia el lado. Vamos a contar 1 y 2. Aquí también me tienen que quedar 1 y 2. Por aquí comprobamos que están a la misma altura. Perfecto. Por aquí vamos a hacer la línea y lo voy a sacar 2 puntos más arriba del ojo para ahora hacer la ceja. Ahí quedó bien. Vamos a hacer también una vuelta más abajo para las cejas y de aquí voy a pasar al otro lado para hacer la otra ceja. Y la hacemos de igual forma. Una vuelta hacia abajo, sacamos el hilo por el mismo lugar donde iniciamos para al final hacer un nudito entre estos hilos. Ahora, con hilo de bordar blanco, vamos a hacer lo siguiente. Introducimos la aguja con el hilo blanco por cualquier parte de la cabecita y lo sacamos por la parte interna inferior del ojo. Y vamos a llevarlo hasta la parte superior externa del ojo, bordeando el ojito. De aquí lo voy a sacar por un punto intermedio, donde vamos a realizar un pequeño puntico para que no se vaya a mover esta línea que acabamos de hacer. Y de aquí pasamos al otro ojo y hacemos lo mismo. Para finalizar vamos a hacer un claro de luz en el ojito, llevamos la aguja al centro del ojo, lo sacamos por un punto en el centro del ojo y de aquí vamos a hacer un pequeño puntico hacia arriba. Aquí se dificulta un poquito porque como no se ve el punto abajo, por ahí vamos a pasar y así nos debe quedar. Voy a volver a pasar por aquí mismo. Aquí no debemos jalar demasiado para que no se nos vaya a perder el puntico entre el bordado. Ahora hacemos lo mismo en el otro ojo. Pasamos a coser las piezas y vamos a iniciar por los piecitos. Enhebramos una aguja lanera y vamos a pasarlo por el cuerpo del muñequito y vamos a sacarlo por cualquier punto de la cabeza. Hacemos lo mismo con el otro pie. Aquí debemos tener en cuenta que las disminuciones del zapatico nos queden hacia adelante. Lo pasamos por aquí también y lo sacamos por la cabeza. Acomodamos
y verificamos que nos queden los dos a la misma altura. Llevamos los hilos al mismo punto, hacemos un nudito y cortamos el hilo. Los brazos los vamos a coser al lado del cuerpo, entre la última vuelta de la cabeza y la primera de la ropita. Ahí, en ese punto, pasamos la aguja y vamos a fijarlo en este punto. Para esto atravesamos la última cadena del bracito y daremos unas puntadas a cada lado del punto donde lo estamos fijando para que no se nos vaya a zafar. Esto lo hacemos tantas veces como nos sea necesario. Sacamos al final el hilo por cualquier punto de la cabeza y vamos a hacer lo mismo con el otro bracito. Comprobamos que quedó bien amarrado, si le damos un tironcito, y vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Sacamos el hilo por el mismo punto y hacemos un nudito. Ya tenemos los bracitos y los piecitos, ahora nos falta ponerle el pelo al muñequito. Vamos a poner en la cabeza, dejando el final de la vuelta con el hilo que dejamos hacia adelante. Lo acomodamos bien y cuando esté a nuestro gusto vamos a hacer lo siguiente con este hilo que dejamos. Voy a moverlo un poquito más hacia el lado para que el hilo me quede justo encima de la ceja. Ahora con el hilo vamos a hacer unas líneas diagonales como si fueran unos flequillos. Voy a hacer 3 en total, llevándolo hacia la cabeza, lo que sería la frente y hasta el pelo. Esto es opcional, yo se lo hago porque así se me asemeja más a un niño. Y listo, ahora con el hilo que nos quedó, terminamos de fijarlo en la cabeza. Pasamos a bordar la nariz. Vamos a realizarla justo en la línea que está debajo de los ojos, en esta de aquí, y vamos a hacerla centrada. Sacamos la aguja por aquí y vamos a hacer una línea que nos quede justo en el centro, en el medio de los dos ojos, una línea pequeña, porque el muñequito es pequeño. Ahí está centrado. Y ahora voy a pasar nuevamente por aquí 2 veces más. Como el muñequito es pequeño, con pasar 2 o 3 veces es suficiente. Sacamos el hilo por donde mismo lo introducimos y listo. Pasamos a hacer el sombrerito con hilo beige. Iniciamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir, vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto de la vuelta anterior y finalizamos esta vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a realizar un punto bajo y a continuación un aumento. Vamos a repetir esta secuencia, un punto bajo y un aumento, durante toda la vuelta, un total de 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos. Iniciamos la vuelta 4 haciendo 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos, 1 y 2 y un aumento. Esto lo haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos. De la vuelta 5 a la vuelta 8 vamos a realizar solo puntos bajos. Vamos a hacer 4 vueltas de 24 puntos bajos cada una. En la próxima vuelta vamos a trabajar solo por la hebra de adelante del punto. Vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue, un aumento. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, 3 puntos bajos y un aumento, un total de 6 veces, siempre por la hebra de adelante del punto. Y finalizamos esta vuelta con 30 puntos. Pasamos a la vuelta 10, donde realizaremos 4 puntos bajos y un aumento.
Esto lo repetiremos durante toda la vuelta y finalizamos con 36 puntos. Iniciamos la vuelta 11 y última y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a hacer durante toda la vuelta, 5 puntos bajos y un aumento, y finalizamos con 42 puntos. Terminamos haciendo un punto deslizado y cortamos el hilo. Para que tenga un mejor acabado, vamos a aplicar el cierre que hemos realizado anteriormente con la aguja lanera. Vamos a hacer un círculo con un pedazo de cartón como este que tenemos aquí y lo vamos a pegar en el fondo del sombrero para que esta parte quede bien plana y dura. Quedará de esta forma. Para finalizar vamos a tejer unas 30 cadenas con hilo negro y se lo vamos a poner en la base del sombrero. Antes de cortar el hilo, pruébalo primero en tu sombrerito, quizás necesites más o menos cadenas. Y ya está listo el sombrerito. Ahora solo queda ponérselo al muñequito. Para finalizar podemos ponerle el sombrerito a un lado de la cabeza, que podemos coserlo o podemos pegarlo, según te sea más cómodo. Y este es el resultado final. ¿Qué te ha parecido? Déjame saber en los comentarios. Si deseas puedes ponerle un colgante aquí en la cabeza si quieres usarlo como llavero. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo para que más personas puedan tejer este muñequito. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye.